Esta noche, oculto tras el resplandor del sol, hay un visitante atravesando nuestro sistema solar que no debería estar aquí y que jamás regresará. Llegó desde más allá de todo lo que llamamos hogar, viajando más rápido que casi cualquier objeto que hayamos observado cruzando esta región. Y cuando los científicos lograron analizar su composición, varios utilizaron la misma palabra en sus artículos: desconcertante. Esta es la historia de lo que encontró el telescopio espacial James Webb al observar un cometa cuya química no encaja con lo que conocemos. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, este canal explica historias de astronomía tal como las presentan los científicos, sin exageraciones. Si eso te interesa, suscríbete. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que quieren entender bien la ciencia. La historia comienza el 1 de julio de 2025, en un observatorio de Río Hurtado, Chile. La instalación se llama ATLAS, siglas en inglés del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Su trabajo consiste en examinar el cielo cada noche para encontrar objetos que puedan acercarse a la Tierra. Aquella noche detectó un punto de luz tenue que se movía de una forma que no coincidía con nada de su catálogo. En cuestión de días, astrónomos de todo el mundo confirmaron lo que indicaba su órbita. El objeto no giraba alrededor del Sol como los cometas y asteroides nacidos en nuestro sistema. Seguía una trayectoria hiperbólica, un arco abierto que solo tiene sentido si el objeto llegó desde fuera de la influencia gravitatoria del Sol y está pasando por aquí antes de continuar hacia otra parte. Recibió el nombre 3I/Atlas. La letra I significa interestelar, y el número 3 indica que es el tercer objeto de este tipo confirmado, después de Oumuamua, descubierto en 2017, y del cometa Borisov, observado en 2019. Más tarde, al revisar imágenes antiguas, los investigadores encontraron rastros del objeto hasta 55 días antes de su descubrimiento oficial. Había estado presente en los datos todo ese tiempo, pero nadie sabía todavía qué debía buscar. Cuando fue detectado, 3I/Atlas ya viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora y todavía se encontraba más allá de la órbita de Júpiter. Esa velocidad indicó inmediatamente que no era un objeto local. Los cometas del sistema solar pueden ser acelerados por la gravedad de los planetas, pero no llegan desde tan lejos moviéndose de esa manera. En octubre de 2025, los astrónomos calcularon una excentricidad orbital cercana a 6,1. Esta cifra describe cuánto se aleja una trayectoria de una órbita cerrada. El resultado convirtió a 3I/Atlas en el más extremo de los tres visitantes interestelares conocidos. Los tres han sido muy diferentes. Oumuamua parecía tener una forma alargada, no mostró una coma ni una cola visibles, y presentó una pequeña aceleración que la gravedad por sí sola no explicaba completamente. Borisov se comportó como un cometa más convencional, con una cola de polvo y una química relativamente familiar. 3I/Atlas no encaja del todo en ninguno de esos modelos. Tiene una coma activa como Borisov, pero su composición y su posible edad lo sitúan en una categoría distinta. Incluso antes de su descubrimiento, algunas imágenes de la misión TESS de la NASA parecen mostrar señales débiles de actividad. Eso sugiere que el cometa ya expulsaba gases a una distancia del Sol, en la que los cometas de nuestro sistema normalmente permanecen mucho más inactivos. El siguiente paso importante llegó cuando el telescopio Hubble apuntó hacia el objeto. No pudo observar directamente su núcleo sólido porque estaba rodeado por una nube difusa de gas y polvo, llamada coma. Sin embargo, al modelar cuidadosamente ese resplandor, los astrónomos pudieron establecer límites aproximados para su tamaño. Al principio calcularon que el núcleo podía medir desde unos 440 metros hasta más de 5 kilómetros. Era un margen enorme y demostraba lo difícil que resultaba estudiar un objeto sin antecedentes, sin observaciones anteriores y sin ningún equivalente cercano con el cual compararlo. Después llegó el hallazgo que realmente sorprendió a los investigadores. A medida que 3I/Atlas se acercaba al Sol y comenzaba a calentarse, el James Webb y la misión SPHEREX analizaron los gases que salían de su superficie.
En un cometa del sistema solar se esperaría que predominara el vapor de agua, porque el hielo de agua suele ser uno de sus componentes principales. Pero eso no fue lo que encontraron. La coma de 3I/Atlas estaba dominada por dióxido de carbono, que representaba cerca del 95% del gas detectado. El agua constituía solo una fracción pequeña. Webb también identificó diminutas partículas de hielo de agua y monóxido de carbono mezclados con la coma. Era una combinación compleja de materiales congelados que se calentaban al mismo tiempo. Una coma dominada por dióxido de carbono a esa distancia del Sol es poco habitual. Sugiere que el objeto se formó en una región extremadamente fría, posiblemente más fría que las zonas donde se originaron muchos de nuestros propios cometas. Allí, el hielo de dióxido de carbono podía formarse y conservarse con mayor facilidad. Los autores del estudio afirmaron que 3I/Atlas probablemente se formó en un ambiente muy diferente de cualquier lugar de nuestro vecindario solar. Ese Pérex confirmó además la presencia de moléculas orgánicas en la coma, añadiendo otra pieza al rompecabezas químico. Después comenzó a aclararse la posible edad del objeto. Las primeras estimaciones, basadas en su órbita y en la población de estrellas de la región galáctica de la que parecía proceder, sugerían una edad cercana a los 7.000 millones de años. Eso ya lo haría más antiguo que nuestro sistema solar. Sin embargo, las observaciones posteriores de Webb permitieron ir mucho más lejos. Los investigadores utilizaron sus espectrógrafos para medir la proporción de dos formas de carbono: carbono 12 y carbono 13. Gran parte del carbono de nuestra galaxia se produce dentro de estrellas más masivas que el Sol. La relación entre estos dos isótopos cambia gradualmente a medida que generaciones de estrellas nacen, mueren y enriquecen la galaxia con nuevo material. El equipo encontró mucho menos carbono 13 que en cualquier objeto medido en nuestro sistema solar, e incluso que en discos jóvenes de formación planetaria alrededor de otras estrellas. Al comparar el resultado con modelos de evolución química galáctica, concluyeron que los hielos del cometa podrían haberse formado hace entre 10.000 y 12.000 millones de años, durante una época de intensa formación estelar conocida como el mediodía cósmico. Para ponerlo en perspectiva, el sistema solar tiene unos 4.600 millones de años y el universo alrededor de 13.800 millones. Este cometa podría haber estado viajando por el espacio interestelar desde mucho antes de que existiera el Sol. Además, el agua liberada por el objeto mostró una proporción elevada de deuterio, una forma pesada del hidrógeno. Ese enriquecimiento suele producirse en ambientes extremadamente fríos, por debajo de unos 243 grados Celsius bajo cero. Los datos del carbono y del hidrógeno cuentan una historia coherente. 3I/Atlas se habría formado hace muchísimo tiempo, en una región extraordinariamente fría, quizá relacionada con el disco grueso de la galaxia, una población de estrellas más antigua y dispersa que el disco donde se encuentra el Sol. Para muchos astrónomos, obtener información tan detallada de un objeto interestelar era algo que hasta hace poco parecía imposible. Pero el descubrimiento que llevó a 3I/Atlas a los grandes titulares fue todavía más extraño. En octubre de 2025, un equipo que utilizaba el espectrógrafo UVES del Very Large Telescope, en Chile, detectó una emisión de níquel gaseoso en la coma. El hallazgo fue respaldado posteriormente por observaciones del telescopio Keck 2, en Hawái. El vapor de níquel no es completamente desconocido. Ya se había observado en algunos cometas, incluido Borisov. Lo sorprendente era lo que faltaba. Normalmente, cuando se detecta níquel en un cometa, también aparece hierro. Ambos metales se forman juntos en estrellas moribundas y supernovas, y suelen viajar por el espacio asociados entre sí. En 3I/Atlas, la señal del níquel era intensa, mientras que la del hierro era casi inexistente. Los astrónomos tuvieron que explicar cómo podía ocurrir algo así. Los cometas suelen ser demasiado fríos para que los granos sólidos de metal se evaporen directamente. Por tanto, el níquel debía estar siendo liberado mediante otra reacción química, probablemente desde una molécula que se descompone con mayor facilidad bajo la luz solar.
Una posible explicación natural implica compuestos llamados carbonilos de níquel. Estas moléculas podrían liberar níquel a temperaturas relativamente bajas, mientras que el hierro permanecería atrapado en materiales más estables. La mayoría de los investigadores considera que esta es la explicación más probable, junto con otros minerales que contienen níquel y que pueden reaccionar de forma distinta a los compuestos de hierro. Pero todavía no se ha identificado con certeza la molécula responsable. Por eso varios artículos describieron el resultado como extremadamente desconcertante. Si esta hipótesis se confirma, no significaría que el objeto sea artificial. Indicaría que existe una clase de química cometaria natural que nunca habíamos documentado claramente. También se han señalado rastros menos intensos de un patrón parecido en Borisov. Eso podría significar que la abundancia de níquel respecto al hierro sea una característica de algunos cometas formados fuera del sistema solar. El físico teórico Avi Loeb propuso públicamente una interpretación más controvertida. Señaló que, en la Tierra, el níquel con muy poco hierro puede estar relacionado con determinados procesos industriales, y sugirió que debía considerarse la posibilidad de un origen artificial. También destacó que la trayectoria del objeto pasa cerca del plano en el que orbitan los planetas. Es importante decirlo con claridad. Esta es una postura minoritaria. La inmensa mayoría de los astrónomos que estudian 3I/Atlas, incluidos los equipos que realizaron las detecciones, prefieren explicaciones naturales relacionadas con su formación antigua y extremadamente fría. También señalan que programas como Atlas observan con más intensidad las regiones cercanas al plano de los planetas, por lo que es más probable que descubran objetos que pasen por allí. Aún así, la anomalía es real. Se detectó mucho níquel y casi nada de hierro, y todavía no se conoce el mecanismo químico exacto. Los científicos incluso dirigieron hacia el cometa el Allen Telescope Array, un radiotelescopio diseñado para buscar posibles señales de tecnología extraterrestre. Analizaron una amplia gama de frecuencias para comprobar si existía alguna emisión compatible con un transmisor artificial. El resultado fue negativo. No se encontró ninguna señal de radio artificial procedente de 3I/Atlas. Este detalle es importante porque muestra cómo funciona la ciencia ante una posibilidad poco probable pero comprobable. En lugar de limitarse a especular, los investigadores utilizaron un instrumento real, hicieron la búsqueda y publicaron lo que encontraron. Nada. Más adelante, las observaciones permitieron precisar el tamaño del cometa. Cuando el objeto pasó alrededor del Sol y fue posible separar mejor el brillo del núcleo y el de la coma, los astrónomos estimaron un diámetro efectivo de unos 2,6 kilómetros, con un margen de error cercano a 0,4 kilómetros. Eso lo convierte en un objeto grande para los estándares de los visitantes interestelares conocidos, probablemente mayor que Borisov, aunque no tan masivo como sugerían algunas estimaciones iniciales. 3I/Atlas también recibió una vigilancia más cercana que sus dos predecesores. Durante su paso cerca de Marte, varios orbitadores marcianos y el rover Perseverance intentaron fotografiarlo. La sonda europea JUICE, que viaja hacia las lunas heladas de Júpiter, también realizó observaciones con sus cámaras, espectrómetros y sensores de partículas. Desde la Tierra, telescopios como Gemini North captaron imágenes detalladas del cometa moviéndose contra el fondo de estrellas. ¿Por qué importa todo esto? Los cometas de nuestro sistema solar se formaron a partir del mismo disco de gas y polvo que produjo los planetas. Al estudiarlos, aprendemos principalmente sobre nuestra propia química local. 3I/Atlas es diferente. Es una muestra física de material formado alrededor de otra estrella, bajo temperaturas distintas y en otro momento de la historia de la galaxia. Después viajó durante miles de millones de años, sin ser alterado por el calor de nuestro Sol hasta ahora. Eso permite comparar directamente la química de nuestro sistema con la de otro lugar. Los científicos pueden preguntarse si la formación de cometas y planetas sigue una receta universal o si produce resultados muy diferentes según la temperatura, la radiación y la densidad del gas y el polvo de cada región. Antes de 3I/Atlas, esta cuestión solo podía estudiarse indirectamente,
observando desde lejos los discos de formación planetaria alrededor de otras estrellas. Este cometa permitió medir directamente isótopos, proporciones de gases y materiales procedentes de otro sistema. No obliga a reescribir las leyes de la física, pero sí proporciona algo extremadamente valioso: un punto de comparación externo. Y los primeros resultados sugieren que, aunque los fundamentos de la formación de cuerpos helados pueden ser parecidos, la composición química concreta varía mucho más de lo que indicaban únicamente los cometas del sistema solar. El cometa alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol, el 29 de octubre de 2025, a unos 203 millones de kilómetros. Allí llegó a desplazarse a cerca de 246.000 kilómetros por hora. Pasó cerca de Marte a comienzos de octubre y después cerca de Venus. Su máxima aproximación a la Tierra ocurrió el 19 de diciembre de 2025, a unos 270 millones de kilómetros, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La NASA y la Agencia Espacial Europea fueron claras en todo momento. 3I/Atlas nunca representó una amenaza de impacto. Tras dejar atrás la región terrestre, continuó hacia Júpiter y después siguió alejándose. Durante una parte de su viaje desapareció de nuestra vista porque quedó alineado detrás del Sol, una posición conocida como conjunción solar. Cuando reapareció, los observatorios aprovecharon una nueva ventana para estudiarlo antes de que se volviera demasiado débil. Su nombre también cuenta una historia. La I de 3I/Atlas lo identifica permanentemente como un objeto interestelar. El número 3 nos recuerda que la humanidad solo ha confirmado 3 visitantes de este tipo. Pero seguramente no son raros. Probablemente han atravesado las proximidades del Sol desde el origen del sistema solar. Simplemente no teníamos la tecnología necesaria para detectarlos hasta hace muy poco. El observatorio Vera C. Rubin, en Chile, está diseñado para examinar enormes regiones del cielo una y otra vez. Los científicos esperan que descubran muchos más objetos interestelares durante los próximos años, quizá decenas en la próxima década. Detectarlos antes será fundamental. Dará más tiempo para dirigir telescopios e incluso sondas espaciales hacia ellos antes de que atraviesen el sistema solar y desaparezcan para siempre. Ahora mismo, 3I/Atlas continúa alejándose a más de 60 kilómetros por segundo. Lleva consigo una química que pudo quedar atrapada en el hielo mucho antes de que naciera el Sol. Nunca frenará, nunca dará la vuelta, nunca volverá a pasar por aquí. Todos los instrumentos que podían estudiarlo de cerca ya tuvieron su oportunidad. Lo que queda no es una amenaza evitada ni un misterio completamente resuelto. Es un enorme conjunto de datos almacenado por Hubble, Webb y numerosos observatorios terrestres. El registro de un fragmento de otra región de la galaxia que se acercó lo suficiente para que pudiéramos medirlo una sola vez. Cuando el último telescopio pierda definitivamente su rastro, no será exactamente un final, sino un relevo. El cometa seguirá viajando hacia la oscuridad con sus miles de millones de años de historia, mientras los datos que dejó atrás seguirán siendo analizados, discutidos y corregidos durante años. Y en algún lugar del espacio, un cuarto objeto interestelar quizá ya se dirige hacia nosotros. Esta noche nadie en la Tierra sabe todavía dónde está.